Señor les bendiga, muy buenas tardes. Bueno, al menos aquí son tardes. Continuando con la enseñanza acerca de la serie de cómo es arriba es abajo, vamos a tocar un tema que es muy relevante el día de hoy, muy particularmente para la iglesia. Pues yo diría que en todas partes, pero quiero hablar específicamente, bueno, a la iglesia en general, pero a la iglesia en Colombia. Se han presentado situaciones aquí un poquito críticas, digamos, de parte de las autoridades, la blasfemia del presidente, su menosprecio por el cristianismo, incluso la posibilidad de que se legislen algunas cosas que son totalmente opuestas a la palabra de Dios. Por ejemplo, la prohibición de predicarle el evangelio específicamente a los homosexuales, porque pues al conocer el evangelio, al conocer la palabra, pues la persona, claro, por supuesto, si ha nacido realmente de nuevo, convertirse a Cristo, abandona su vida de maldad, su vida de perversión, su vida de pecado, y entonces quieren legislar para que eso no ocurra, y lo llaman, o sea, como una prohibición a las terapias de reconversión, más o menos creo que ese es el título que le quieren dar al asunto. Eso aparte de lo que está sucediendo con los niños, que a los niños pues los están sometiendo a tratamientos, uno se llama escapa la palabra, como de represión de la pubertad, algo así, se me escapa la palabra precisa. Entonces, y les dan unos, no solamente suprimir su sexualidad, sino también transformarlos en este sentido, y también les están realizando cirugías de cambio de sexo a niños sin consentimiento de sus padres, y si los padres se oponen, pues ellos son los que salen perdiendo, en algunos casos con prisión, con acusaciones, y bueno, les quitan los hijos. Entonces yo quiero hablar de algo bien importante, porque siempre estamos hablando constantemente de guerra espiritual, y sí necesitamos entrar en la guerra espiritual, pero la guerra espiritual no es ni es militancia en los partidos políticos, ni es algo parecido a como pelean los ejércitos de este mundo. Pues cada uno de ellos, cuando van a la guerra, van a mostrarse como superiores a los adversarios. Y pues sí, es lo que es necesario en el campo natural, digamos, de establecer la superioridad del uno y del otro. Pero nuestra superioridad no viene de la arrogancia, de la petulancia, de la exhibición de fuerza, como muchos han pretendido en los últimos, casi 30, 40 años, que muestran una actitud casi que, sí, digamos así, marcial, militar. Y no es de esa manera. La forma es totalmente opuesta a eso. Pues nosotros vemos el ejemplo en el mismo Jesús, y él mismo lo dijo. Nosotros no tenemos que estar levantándonos contra nadie en ese sentido, sino más bien someternos a la palabra, creer la palabra, vivir la palabra. Yo considero que la victoria más grande que ha visto este universo en toda su existencia la logró Jesús a través de la mansedumbre, a través de la humildad, a través de la sumisión. Sumisión primeramente a la autoridad del Padre, y luego a la autoridad de los hombres también, porque no se rebeló contra lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque algo que a nosotros se nos olvida todo el tiempo, y es que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en esa categoría, el ejemplo nos lo da el mismo Señor. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, esa es la actitud que vamos a tener, una actitud arrogante, petulante. Es que nosotros, la autoridad está... No. La autoridad sí está en Cristo, pero no vemos que este mundo esté sometido a Él todavía. Eso no ha ocurrido. La palabra misma lo dice. No vemos que todas las cosas le estén sujetas. No vemos que los hombres estén sujetos a Él. No vemos que las naciones estén sujetas a Él. Pero sí, Él tiene la autoridad y el poder, pero esa autoridad y ese poder es ejercido en la mansedumbre, en la humildad.
Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Josué. Josué capítulo 5, versículo del 1 al 6. Allí tenemos, la palabra es muy clara, nos dice que las cosas, bueno, primero, y esto siempre lo voy a hablar porque es necesario entenderlo, nosotros no fuimos parte del pueblo de Israel, no somos Israel. Nosotros fuimos redimidos de entre los gentiles. Pablo lo dice. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, el Señor nos rescató. Pacto no había hecho con nosotros. El pacto con nosotros viene a partir de la cruz. Y empezó a darlo a conocer. Bueno, primero fue con Pedro, que el Señor lo llevó a la casa de Cornelio, el centurión romano, pero luego fue Pablo el que se encargó de llevar el evangelio a los gentiles. Y ojo, porque todas estas verdades necesitamos conocerlas, porque tienen todo que ver con la lucha espiritual, ¿sí? Pablo fue quien llevó el evangelio a los gentiles. Es muy importante tener en cuenta eso, porque la misma palabra también dice que ese ministerio que tenía Pablo para con los gentiles lo tenía Pedro para con los judíos. Así que los reclamos que existen, Pedro fue el primero y que él es la cabeza, que él es la piedra, no. Si lo fue en algo sería para los judíos, porque ese era su ministerio. La predicación del evangelio a los gentiles le correspondió fue a Pablo. Entonces vamos a estar hablando, si esto es un llamado urgente realmente, es un llamado urgente. Ojalá seamos muchos los que lo atendamos, porque estamos a puertas de nuevas elecciones. No quisiéramos que nuestro país se vaya en una dirección que después nos va a doler a todos, aunque claramente, repito, lo que dice la palabra, lo dice muy claramente: todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Y todo esto tiene que ver también con lo que hemos estado viendo, pues, en este año en particular y el año anterior. O sea, la gente no mide todavía qué es lo que ha ocurrido. Y han ocurrido cosas en los lugares celestiales. Eso sí, no le pongan duda de que en los lugares celestiales se han dado unas luchas bien intensas y que el pueblo de Dios ha salido ganando. ¿Pero por qué el pueblo de Dios ha salido ganando? Porque han ocurrido cosas en los lugares celestiales. Hace ya unos cuantos años, y ahorita no lo tengo en cuenta, pero el príncipe de Babilonia fue reducido. Y ya hoy no lo vemos tan exaltado como estaba, como que quería dominar el mundo, y ese era el sueño de este hombre. Él se creía el último Nabucodonosor, pero ya fue vencido. Pero ahora hay una lucha con el príncipe de Persia. Y en esa lucha con ese príncipe de Persia, bueno, no podría acomodarlo, digamos, conforme a la Biblia, no le veo dónde está ligado. Es muy probable que lo esté. Pero lo que ocurrió en Venezuela yo creo que tiene que ver, porque al fin y al cabo, en cierta manera, Irán estaba respaldando, patrocinando a Venezuela, ¿sí? Y Irán, la nación que hoy se llama Irán, es la misma Persia, de la cual habla el profeta Daniel, y habla específicamente de un ángel que luchó primero contra el príncipe de Babilonia, y luego contra el príncipe, le tocaba luchar contra el príncipe de Persia, y luego vendría el de Grecia, dice la palabra. Y todas estas cosas son muy importantes y tienen que ver con el tema general de esta serie. Pero hoy quiero hablar, que tiene todo que ver con la serie, porque habla de la lucha espiritual y de las cosas que ocurren en los lugares celestiales. Y la verdad, como digo, he visto victorias grandes en los lugares espirituales. A mucha gente no le gusta porque pues no se parece a la ideología que ellos llevan en su pensamiento. Aún cristianos tienen una ideología que está más conformada a este mundo que a la palabra de Dios. Cuando usted defiende cosas como el aborto, cuando usted está promoviendo candidatos que defienden el aborto, candidatos que promueven el matrimonio homosexual, que tienen esta doctrina, la ideología de género, hombre, usted no está alineado con la palabra de Dios. No está alineado. Vuelvo y repito, no es que tengamos que salir a hacer protestas, ninguna de esas cosas es necesaria. Hay cosas que sí,
Es posible que tengamos que salir a la plaza pública, pero no para hacer demostraciones. O sea, demostraciones sí, pero en lo espiritual, y eso no son cosas que son visibles al ojo del hombre. No son captadas necesariamente por los sentidos. Los resultados sí van a ser aquí en este campo natural, en este campo terrenal, pero las acciones nuestras no. Entonces hay una manera de lograr la victoria y es muy contraria a lo que hasta hoy ha sido enseñado, y la palabra misma nos lo da. Y antes de ir a esa parte, hace unos minutos dije que nosotros no fuimos parte del pacto. Eso no quiere decir que el Antiguo Testamento pierde toda su legitimidad y pierde toda su veracidad. Nos dice la palabra muy claramente que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, fueron escritas para que no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Y más específicamente habla de cuando ellos rehusaron creer y no entraron a la tierra prometida y fueron castigados por no haber oído. Dice, con cuidado, que la voz que les hablaba no la escucharon porque no hubo fe. ¿Cuánto más nosotros tenemos mayor responsabilidad que ellos todavía? De escuchar, de atender la palabra. Entonces todas esas cosas fueron escritas, también dice que son figura y sombra. Entonces vamos a estar mirando un poquito acerca de estas cosas para que entendamos mejor cómo debe ser verdaderamente nuestra lucha. Dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, entonces no tiene que parecerse a la lucha de los ejércitos de los hombres, no. En algunas cosas, y Pablo hace la comparación cuando habla de la armadura de Dios, pero no está hablando de ese tipo de militancia arrogante y musculosa, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 5 específicamente, vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Paréntesis aquí, o sea, los enemigos tuvieron más fe que Israel muchas veces. ¿En qué sentido? Pues ellos creyeron lo que les dijeron. Israel viene y el Dios de Israel es poderoso. Tanto que secó las aguas del primero del Mar Rojo, y ahora 40 años después seca las aguas del río Jordán. Cierro paréntesis. Leo esta parte otra vez. Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo dijo el Señor a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Oiga, esto está tremendo. Y es importantísimo. Bueno, primero, ahorita entramos en un aspecto, pues, en detalle un poquito esta parte de la circuncisión. Pero, a ver, cruzar el Jordán es evidencia de formar parte del pueblo de Dios. Fíjese, 40 años en el desierto, toda la generación de hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto
perecieron en el desierto. ¿Por qué razón? La vieja naturaleza. Ellos traían a Egipto, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Llevaban todo eso allá adentro. Y cuando se llega la hora de mostrar su confianza en el Dios de Israel, el Dios que los había sacado de esa tierra, dudaron. Y por eso quedaron tendidos en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Y nosotros somos una generación que necesita urgentemente creerle a Dios. Entonces, ahora, fíjense que todos los que salieron de allá de Egipto eran pueblo de Israel. Los menores de 20 años eran pueblo de Israel. Los niños que nacieron en el desierto eran pueblo de Israel. Y todo ese pueblo cruzó el Jordán. Pero a pesar, son el pueblo de Israel, cruzan el Jordán, pero todavía tienen algo más que cumplir. Y es que tienen que circuncidarse, porque la señal del pacto entre Dios e Israel es la circuncisión. y mire que la palabra misma lo dice. Voy a leer esa parte, me regreso ahorita. Dice en Génesis 17, 10, 11. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Tremendo. O sea, son pueblo de Dios, pero no tienen la señal de ser pueblo de Dios. Esto nos habla mucho a nosotros mismos. O sea, salimos de Egipto, pero todavía falta una operación y se llama la circuncisión. Dice Dios que esa, ¿cómo es que lo dice? Dice que será por señal del pacto entre mí y vosotros. Cruzar el Jordán es evidencia de formar parte del pueblo de Dios, pero la señal clara de serlo es la circuncisión. Y esa señal es señal para Dios, pero también es señal para los ángeles. Y aquí hay una parte supremamente importante, porque muchas veces nos saltamos las escrituras o sencillamente las desechamos porque nos adaptamos al modernismo. Cuidado con eso. A ver, yo no lo estoy diciendo como acusación, como que somos superiores o yo soy superior. No es en ese sentido. Es más en el sentido de la advertencia y de la advertencia de lo que nos perdemos por desechar lo que dice la palabra. Que la palabra en 1 Corintios 11:10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dice: por causa de los ángeles. ¿Por qué son las señales? Por causa de los ángeles. Nosotros no invocamos a los ángeles. Y voy a decir algo que a muchos les va a sonar fuertecito, pero en la palabra no veo que haya una invocación al Espíritu Santo, que alguien llame y diga: Espíritu Santo, oro esto, Señor Espíritu Santo. No, invocamos en el nombre de Jesús. Al Padre en el nombre de Jesús. Y esto hay que repetirlo todo el tiempo, porque parece que lo olvidamos como iglesia, que el Padre decidió reunir todas las cosas en Cristo y que le dio todo poder y autoridad a Cristo. Entonces, hay una señal más del pacto. ¿Y cuál es esa señal? O sea, está bien, salimos de Egipto, pero cruzamos el Jordán. Porque acuérdense, todos los que salieron eran israelitas, pero muchos quedaron en el desierto, quedaron tendidos en el desierto, mientras que otros pasaron el Jordán, pero todavía no llevaban en sus cuerpos la señal del pacto hecho con Dios. Y entonces, ¿cómo habla de este pacto? Dice: es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Luego le dice, en Génesis dice: debe ser circuncidado, le dice Dios a Abraham, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Voy a leer aquí un texto también de lo que ocurrió con Moisés. Dice, está hablando de Moisés cuando va camino, va con su esposa, con su hijo. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vuelvo y repito, nosotros vamos desechando un montón de cosas. Aquí habla de la circuncisión en la carne, ¿sí? Ese era el pacto que Dios había hecho con Israel, ¿sí? Y eso se lo dio después a Moisés, pero tenía que ser circuncidado. Y nosotros, pues no es que ahora vayamos a hacer fila para que nos circuncide algún rabino o algún pastor, no. Más adelante lo vamos a leer, pero puedo anticipar un poquito. Dice, la circuncisión de nosotros es la circuncisión del corazón. Como individuos y como iglesia en ocasiones, como nación también, buscamos el favor de Dios, invocamos su nombre, esperando que nos responda y haga juicio sobre los impíos. Y eso es lo que ocurre. O sea, yo sé que el furor y el enojo y el disgusto que puede haber en este momento puede estar empujando a muchos a hacer eso. Señor, quita ese hombre de medio. Es tremendo, porque es que si el Señor viniera con toda su justicia, ¿dónde quedamos todos parados? Dios mío. Y no es que esté a favor de este hombre, porque la verdad no para nada, pero a la hora de ser puestos todos en la balanza, Dios mío, somos de los que quedaríamos tendidos por ahí en el camino. Entonces buscamos el favor de Dios, invocamos su nombre esperando que Él nos responda y haga juicio sobre los impíos. La mayoría de las veces sin llevar nosotros mismos la señal del pacto que hemos hecho con Él, que sería la razón para que Él se mueva a nuestro favor y se haga presente entre nosotros. Si Dios se hace presente entre nosotros, todo incircunciso perecerá al no tener la señal del pacto. Corazón circuncidado, es decir, una mente todavía carnal, una naturaleza vieja que ha rehusado morir en la cruz del Calvario. Ojo, porque si todavía estamos viviendo en la carne, si todavía estamos, no me gusta esa palabra, bueno, consintiendo, suena mejor, al hombre natural, si todavía lo estamos complaciendo, y estamos invocando el nombre del Señor y pidiendo que Él se haga presente y que se manifieste. Uy, Dios mío. Estamos prácticamente pidiendo la muerte. Y yo ahora entiendo por qué el Señor ordenó esas cosas, porque ordenó que el que violara la ley muriera. Porque era que Dios caminaba entre ellos. Y entonces, para que no hubiera mortandad, había que eliminar al que había caído en el pecado, porque si el pueblo estaba consintiendo en ese pecado, si no lo condenaba, estaba siendo partícipe. Y en la presencia de Dios iba con ellos. Y donde está la presencia, hay problema, porque se presenta Dios mismo, ahí va a haber mortandad. A no ser que se lleve la señal del pacto. Y básicamente ese es el llamado, esa es la intención de esta palabra el día de hoy. Que tenemos que circuncidar nuestro corazón para poder pedir lo que queremos. Tenemos que, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, si tenemos una vieja naturaleza que ha rehusado morir en la cruz del Calvario, vea, así como dicen unos amigos, pereceremos. La palabra es muy clara. Y no voy a entrar, sí menciono la palabra santidad, sin entrar, bueno, es que ahora tenemos que vivir así. No, la respuesta ahí
está ahí. Tenemos que morir en la cruz del Calvario. La única santidad aceptable delante del Padre es la de su Hijo. Y esa santidad no la obtenemos a no ser que nuestro viejo hombre muera en la cruz. Que estemos juntamente crucificados con Él, para juntamente con Él recibir vida nueva. Aquí encontramos la razón por la que Dios ordenó la pena de muerte a los transgresores de la ley. Él escogió a Israel para ser su pueblo, para morar entre ellos, pero su presencia trae consigo la muerte a todo pecador. Por eso nosotros somos llamados a morir a la carne y morir al mundo, porque Dios no camina en medio de esos dos elementos. Por eso necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Si todavía estamos llenos del mundo, de la carne, Dios no está ahí. Y tremendo todo eso. Tremendo, de verdad que sí. O sea, nosotros somos una generación, Dios mío, que Dios nos haya preparados de verdad, porque cuando nos llamen a dar cuenta, si nosotros desperdiciamos tantos recursos que Él ha puesto en nuestras manos y nosotros los hemos desperdiciado. Poderoso lo que Dios se ideó para incluirnos a nosotros los gentiles en el reino, para llevar su presencia a todos los rincones de la tierra, sin que los hombres perezcan ante su presencia. Es tremendo lo que Dios hizo. Si Dios viniera en toda su gloria, en todo su esplendor, y que son inseparables de Él, hombre, no habría hombre en la tierra. ¿Pero qué hizo? Se hizo hombre. Hizo su morada entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Se identificó con nosotros, se hizo partícipe de nuestra naturaleza, se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Importantísimo todo esto. Bueno, si nos circuncidamos, tomamos nuestra cruz y vamos a morir juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, para resucitar juntamente con Él, tener la vida de Cristo en nosotros. Bueno, volvamos otra vez al libro de Josué, porque es que esto que el Señor le ordena a Josué cuando cruzan el Jordán, bueno, varias razones, ¿cierto? Tiene todo que ver con la vida nueva, con la tierra prometida en la que han entrado. Igualmente nosotros entramos a una tierra prometida, nuestro Canaán, ¿sí? Y hay procesos, y ese proceso inicial para prepararnos a todo lo que viene más adelante. Porque esto que estamos hablando ahorita es lo que Dios ordenó a Josué, pero le ordenó a Josué para lo que viene más adelante, y más adelante viene la conquista de la tierra prometida. Y esa conquista no vino solamente ellos sentaditos ahí esperando a que las cosas se dieran, no. Tenían que pelear, pero por su cuenta no podían pelear. Entonces dice Josué capítulo 5, versículos 8 y 10, 8 al 10. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días por la tarde en los llanos de Jericó. Cosas muy importantes. Miren lo que dice el Señor: los circuncidan y Dios, ¿y qué es lo que dice Dios? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, circuncidó su carne. Y Dios dice: les he quitado el oprobio de Egipto. O sea, todo eso que ustedes traían, toda esa basura y todo eso, ya no más. Toda esa vergüenza, ya no más. Ha sido removida. ¿Cómo? La circuncisión. Eso traducido a Nuevo Testamento es la muerte.
muerte de la vieja naturaleza. Muerte, bueno, ahí dice precisamente el oprobio de Egipto. Uy, a mí me aterra que yo, bueno, a uno, a las iglesias, y hay cosas que todavía se justifican, y no, justificar el emocionalismo, no, pero lo peor es justificar enseñanzas, doctrinas que vienen de Egipto, que no provienen de Dios. Aquí ya el aspecto de lo que hablábamos en un principio, de dar respaldo a ideologías, que Señor, ¿qué es eso? O sea, hay que tener muy claro que mientras los hombres sean los que estén a cargo, siempre va a haber problemas, corrupción, defectos. Pero también que hay que entender que hay momentos en que el Señor interviene y hay mandatos. Ojo, porque he oído a muchos supuestos cristianos hablando de cosas que en realidad ni entienden. ¿Por qué? Pues es sencillo, es que hay un pueblo que ya se ha metido con el Señor y el Señor ha oído, y entonces el Señor dio mandatos, dio órdenes. Y se notan, porque son restablecidas cosas que ya se daban por perdidas por completo. Y de pronto, wow, está siendo restaurado un orden que tiene más que ver con lo que Dios ordena que con lo que el demonio quiere. O que con los enemigos de Cristo, cuando el Señor, cuando se está promoviendo la vida, la rectitud, la justicia, la verdadera justicia. Son mandatos de Dios. Cuando se exalta el nombre, cuando se le reconoce su señorío y autoridad a Jesucristo, hombre, eso no proviene del corazón del hombre, eso proviene de Dios mismo. Entonces, cuidado. Por eso es mejor uno no meterse a hablar pestes, a lanzar maldiciones en contra de un personaje en autoridad. Orar que el Señor haga lo que tiene que ser hecho, y que obre con misericordia para con todos nosotros. Porque, sí, aquí vamos para esa parte, sí, que el Señor obre con misericordia, porque Él muestra misericordia. O sea, aquí lo vamos a ver. Perdón. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Voy a leer otra vez esa pregunta y la respuesta que le da aquel ángel. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué le responde el ángel? No. Así que si vamos a la plaza pública a pedir la presencia de Dios, tenemos que cuidarnos de qué es lo que estamos pidiendo. Fíjese, ese texto va bien con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Aquí está la exclusión, dice: para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está, ¿qué digo yo?, la médula de este asunto, el centro, el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Todo aquel que crea en Él.
Pero recuerde que estamos hablando de una obediencia plena y que esa obediencia plena, bueno, una cosa salir de Egipto, otra cruzar el Jordán y la otra circuncidarse. Y fíjese que las tres cosas representan bautismo. Bautismo representa muerte. O sea, usted es hundido, usted es sumergido, usted es sepultado. Tiene que ser sepultado. Porque el hombre natural no hereda las cosas de arriba. Así que el hombre natural mejor que no se presente a la plaza pública a pedir justicia, porque de pronto le llega. El espiritual, ese es el que tiene que pelear la batalla. Y repito, ese espiritual es el que da la otra mejilla. Uy, eso no suena bueno. No suena bueno porque queremos ir a manifestarnos ante el palacio del presidente, del Congreso, ir a pelear allá, ir a reclamar nuestros derechos. Cuando el que nos liberó renunció a todos sus derechos para traernos libertad y vida eterna. Y no he encontrado todavía en la palabra donde diga, ahora ustedes tienen derechos porque yo se los otorgué, vayan y reclámenlos. Ni siquiera él mismo lo reclamó. ¿Tenía derecho a reinar sobre todo el universo? Sí. ¿Lo tomó? No. ¿Tenía derecho a pedir legiones de ángeles para que lo defendieran? Sí. ¿Lo hizo? No. No. ¿Insultó a Pilato? No. Entonces, no es necesariamente que Dios esté en contra o a favor. El asunto no es ese. El asunto es su presencia. Fíjese lo que le dijo el ángel, le dijo el príncipe del ejército de Jehová. Eso se llama una epifanía. Porque dice que Josué lo adoró. Lo adoró. Y ese ángel aceptó la adoración. ¿Por qué? Pues porque es Dios mismo. Es la segunda persona. Es el capitán, el príncipe del ejército de Jehová. Y le dijo lo que Dios ya le había dicho a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces Dios no se presenta como favorable al bueno por encima del malo. Es más, si hay un problema serio, es ese: que el hombre se involucró, comió del fruto del bien y del mal. Él no se presenta como favorable al uno o al otro, sino como príncipe de Jehová, porque sencillamente su presencia destruye a quien está fuera del pacto, a quien no lleva la señal de ese pacto. Ustedes recordarán que se lo dijo a Moisés un día. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ay. Esta es la verdadera guerra espiritual, traer la presencia de Dios a nuestro campo de batalla, pero no es el ruido de tamboriles, ni instrumentos, ni la mucha gritería, sino la presencia misma de Dios, que es atraída por nuestra fe y obediencia. Y estas cosas nada tienen que ver con el alboroto, sino con la humildad y mansedumbre de Cristo, quien siendo Dios no rehusó morir humillado en una cruz para obtener la victoria más grande que el universo entero haya conocido: la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y esto, supremamente importante, quiero relatarles lo que ocurrió después de la circuncisión. Después de la circuncisión fue cuando el pueblo le dio las 7 vueltas a Jericó y cayeron las murallas. ¿Por qué? Porque Dios estaba entre ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: atraer la presencia de Dios. Más, hoy estaba pensando, considerando caminar en la presencia de Dios. ¿Cómo así? Pues el último que dice la palabra que caminó en la presencia de Dios, dice, fue llevado. Enoc caminó en la presencia de Dios. No fue el último, pero sí.
pero sí caminó en la presencia de Dios y fue tomado. Y nosotros necesitamos caminar en esa presencia, entre varias, muchas razones, hay muchas. Una es una exigencia de parte del Padre, ¿sí? Otra, porque la única y verdadera expresión de Jesús aquí en la tierra, de Jesucristo, somos nosotros, la iglesia, su cuerpo. Y intenta buscando señales. Algunas personas dicen que tuvieron unas visiones. Hombre, el que está en Cristo ha tenido las visiones verdaderas. Aquí están hablando, mucha gente habla de los sentidos, de la carne, lo que percibieron, lo que tocaron, lo que palparon. Y nuestro caminar no es de palpar, de tocar, ni siquiera de ver. Dice que caminamos por fe y no por vista. Entonces es creer la palabra. Creer. Entonces nosotros sí, ahí sí estamos obligados de llevar esa presencia, de expresar a Cristo en todo lugar. Todavía no tengo mucha claridad, pero creo que sí debemos llevarlo a la plaza pública, no para hacer una protesta, nada por el estilo. Lo que yo estoy seguro, y porque la palabra así lo dice, es que debemos orar por nuestras autoridades. Eso incluye al presidente. Orar por él. Que el Señor tenga misericordia. Y que tal misericordia que no le permita volver a decir barbaridades contra él, y mucho menos actuar en contra de él, porque es que cuando se enfrentan, cuando atacan a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿a quién están atacando? El cuerpo de Cristo, la manifestación de él, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Continuaremos con este tema en otro momento. Dios les guarde.